Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 16 de abril, segundo domingo del tiempo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este Domingo de la Divina Misericordia iniciamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. El capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles nos narra en este Domingo de la Misericordia el modo de vivir de los primeros cristianos, de esa primera comunidad cristiana que se forma después de Pentecostés. A raíz de Pentecostés, esa llegada del Espíritu Santo y el inicio de la predicación de los apóstoles, muchos son bautizados. Y nos dice en primer lugar que eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Fíjate, la primera característica de la comunidad: constantes en aprender, en escuchar para aprender. Constantes en esto. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es siempre aprendizaje, siempre aprendizaje. Cuando yo creo que, no, yo ya sé todo lo que... No, mira, te equivocaste profundamente. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese anhelo profundo de siempre ir aprendiendo más sobre la palabra del Señor, sobre la ley del Señor y sobre el modo de vivirla en nuestra vida. En la comunión fraterna, es decir, que para ser cristiano verdaderamente yo tengo que tener un sentido comunitario. Si creo que puedo vivir el cristianismo de una manera aislada, no, yo vivo el cristianismo a mi manera, no existe eso. Yo vivo el cristianismo pero nunca me junto con la comunidad, no existe eso. No es cristianismo. No es cristianismo. El cristianismo siempre es una vivencia que parte de mí, del individuo, pero es individuo que busca siempre integrarse a la comunidad. Por eso la verdadera vida cristiana se da efectivamente cuando yo pertenezco a una comunidad, sea a la parroquia, sea a un grupo, sea a un movimiento, pero tengo una pertenencia comunitaria. En la fracción del pan, es decir, en la celebración de la Santa Misa, porque en los primeros tiempos, ¿cómo se conoce la Santa Misa? Como la fracción del pan, y en las oraciones. En todo esto se mantienen constantes. Toda la gente está llena de asombro porque esto va acompañado de los milagros que hacen los apóstoles. Y todos los creyentes vivían unidos, teniendo todo en común. Los que eran dueños de bienes y propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos. Fíjate cómo se presenta esa comunidad cristiana como una comunidad que vive la generosidad,
que vive la generosidad, que no quiere acaparar las cosas, que no quiere acaparar los bienes, sino que quiere poner al servicio de la comunidad sus bienes. Y esto tiene que ser así, sigue siendo así. No puede haber un verdadero cristiano que no tiene el deseo de compartir con los demás. Diariamente se reunían en el templo, no solo un día a la semana. En las casas partían el pan porque la misa se celebra en primer lugar en los hogares. En esta primera etapa del cristianismo, después se pasará a construir las iglesias. Ay, ¿por qué no volvemos a hacerlo en las casas? Porque en ese tiempo no habían iglesias. Porque es parte del proceso para llegar a ese lugar de culto. Y después, además, comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios, y entonces toda la gente los estimaba. Y el Señor hace fecunda a la comunidad, es decir, aumenta su número cada vez más. En la segunda lectura leemos la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo, porque ustedes tienen fe en Dios. Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Empieza la lectura de la carta de San Pedro alabando a Dios por nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque nos ha dado algo que no puede corromperse ni mancharse. ¿Cómo? Pero nuestra alma puede corromperse y mancharse. Sí, pero el bautizo que hemos recibido nunca desaparece. Esto es tan hermoso. Oye, alguna persona podría pensar, y de hecho se pensó en algún momento en la iglesia, que habían ciertos pecados que quitaban el bautizo y que una persona, si quería arrepentirse de ciertos pecados, tenía que bautizarse de nuevo. Y la iglesia dijo, no, de ninguna manera, porque el bautizo no está dado sobre la fidelidad nuestra ni sobre el merecimiento nuestro, sino sobre la misericordia de Dios. Dios nos lo ha dado y por tanto Él lo conserva. En mí es indestructible el ser hijo de Dios. Por eso el sacramento del bautizo, el sacramento de la confirmación, el sacramento del orden sacerdotal, decimos que da carácter sacramental. ¿Qué significa? Que imprime un signo indeleble, que no se va a borrar nunca. Yo puedo ser el peor hijo de Dios, el peor ser humano en la historia, pero si soy bautizado, sigo siendo bautizado. ¿Eso significa que me voy a salvar? No, si no estoy viviendo de acuerdo a los mandamientos del Señor, no. Pero el bautizo en mí no ha disminuido. Yo no he dejado de ser hijo de Dios. Soy un mal hijo de Dios. ¿Pero cómo puede ser esto? No es justo que un perverso malvado sea hijo de Dios. No depende de la persona ni de sus acciones, sino de la misericordia de Dios. Por eso, alégrense cuando tengan que sufrir. ¿Por qué? Porque en este mundo van a sufrir las adversidades, pero su fe es más preciosa que el
oro que se acrisola por el fuego. Es decir, que los problemas de este mundo lo único que hacen es purificar nuestra fe, esperando que alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Mira qué importantes son las palabras de Pedro. Esa es la meta de la fe, la salvación del alma. No ninguna gloria en este mundo, ningún bienestar en este mundo, ninguna salud en este mundo, ninguna seguridad en este mundo, ningún bien en este mundo. La meta de nuestra fe es la salvación de nuestra alma y esa la alcanzamos por esa misericordia de Dios que hoy celebramos. El Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor», pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. El Evangelio que leemos en este Domingo de la Misericordia Divina es lo que sucede en la noche de la resurrección del Señor. Estamos terminando la octava de Pascua, este gran domingo, que ha iniciado con la lectura que hicimos el domingo pasado de lo que sucedió en la mañana del día de la resurrección, cuando María Magdalena fue al sepulcro. Después de encontrarlo vacío, fue a buscar a Pedro y a Juan, que corrieron al sepulcro. Durante el día el Señor se apareció a María Magdalena, después se apareció a esos discípulos que iban camino de Maús. Ayer recordábamos estos 2 episodios y cómo los discípulos no creyeron en esos testimonios. Y ahora, al final de este gran domingo, leemos lo que sucedió en la noche de ese primer día de la resurrección, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, a los 11. ¿Cómo nos lo cuenta San Juan? Estando con las puertas cerradas en la casa donde se hallaban, por miedo, llenos de miedo a los judíos, Jesús se presenta, aparece, ya lo hemos hablado mucho esta semana, esa aparición del resucitado, pero que es una aparición no espiritual, corporal, lo pueden tocar. ¿Qué les dice el Señor en primer lugar? La paz esté con ustedes. ¿Cuál es esa paz? ¿Cuál es la paz que viene a brindar el Señor? Y fíjate qué dato tan precioso, porque lo primero que hace después de decirles la paz es mostrarles las manos y el costado, sus llagas, las llagas de la cruz. ¿Dónde está la paz? La paz, la única verdadera paz, no está en no tener problemas.
la paz del mundo, ay, que todos sean buenos conmigo. No, la única paz que debe anhelar mi corazón profunda y verdaderamente es la paz que me dan las llagas de Cristo, porque las llagas de Cristo son gloriosas justamente porque son la muestra de la ofrenda de Cristo por mis pecados. Es decir, que la paz verdadera es esa reconciliación con Dios. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque justamente hacia eso va. Tratemos de imaginarnos estar con los apóstoles y de repente Jesús, el que estaba muerto, está en medio de ellos. ¿Y qué es lo primero que les manda a hacer? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el resucitado, ha vencido a la muerte. Lo que les mande hacer a los apóstoles será aquella bandera, aquella insignia más importante para manifestar que Cristo vive. ¿Y qué les dice? Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. Es decir, ¿qué hace? Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. La misma misión, la misión de entregar la paz. ¿Y cómo voy a entregar la paz? Haciendo que las personas participen de la reconciliación, que sea hecho posible por las llagas de Cristo, por el sufrimiento de Cristo en la cruz. Qué tremendo es esto, ¿por qué? Porque en definitiva, lo primero que les está diciendo a los apóstoles es, vayan a confesar. Confiesen los pecados, perdonen los pecados. Y aquellos que acepten este sacramento precioso de la reconciliación recibirán esa paz, recibirán esa misericordia de Dios. Aquellos que en cambio, no, es que yo tengo miedo de confesarme, es que yo tengo vergüenza, es que yo no tengo que confesarme con un hombre pecador igual que yo, esos no recibirán el perdón de los pecados. ¿Por qué los sacerdotes tienen la obligación de meterse en el confesionario y recibir a los penitentes? Porque eso es lo primero que Jesús nos ha mandado hacer el día de la resurrección. Cuando un sacerdote confiesa, ¿qué está haciendo en definitiva? Está clamando en primer lugar que Cristo vive. Y como Cristo ha vencido a la muerte, yo puedo entregar la paz de Cristo, que es la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados. ¿Qué hace un penitente, una persona, un fiel, cuando se acerca al confesionario? Clama que Cristo vive. Y como yo tengo la seguridad de que Cristo vive, me acerco y participo de su paz, de su reconciliación, y reconcilio mi alma pidiendo perdón de mis pecados. Cuando una persona no se confiesa, y peor cuando se inventa las excusas que sea, no, eso no es necesario, no sé qué o no sé cuánto, no cree que Cristo vive. No lo cree, de verdad. Y lo mismo ocurre con aquellos sacerdotes que no confiesan, que lamentablemente hay muchos. ¿Qué hacen? Demostrar que no creen que Cristo vive. El primer lugar donde clamamos que Cristo vive es ahí. Segunda parte del Evangelio, Tomás no estaba con ellos. Y le cuentan, pero dice, no, yo tengo que meter mis dedos en los agujeros de las manos, tengo que meter mi mano en su costado. 8 días después, exactamente 8 días, es decir, lo que estamos celebrando hoy, el 8º día de la resurrección, se vuelve a presentar Jesús y Tomás está. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros ante el reclamo de Tomás, ante la petición soberbia de Tomás? Darle una patada posiblemente. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que voy a meter mis dedos en tu mano? ¿Y qué hace el Señor? Aquí están mis manos. Le entrega las manos. Trae tu mano, métela en mi costado. Esto era lo que querías. Aquí estoy, para ti, entregado para ti. Esta es la misericordia del Señor, que es misericordioso y le hace entender a Tomás, tú crees porque me has visto. Bienaventurados, felices los que sin verme van a creer. Qué maravilla es ver cómo el Señor acepta la petición de Tomás con toda la arrogancia que carga. Y sin embargo, si esto es lo que te va a conducir a la fe, si esto es lo que te va a permitir amarme de verdad, tómame,
como se entrega a nosotros constantemente en la Eucaristía, donde se manifiesta la plenitud de esa misericordia del Señor. Señor, quiero hacerte mío, tómame, cómeme. Qué precioso es entender la profundidad de la misericordia de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, que tengan un muy feliz domingo de la misericordia divina.